Qué bendición, mis amados hermanos, es cada vez que el Señor nos permite poder compartir su palabra. Y hemos comenzado la serie. ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de Primera de Pedro. Y llevamos, esta sería la tercera, van 2 prédicas y el libro, no hemos salido ni siquiera del capítulo 1 y el libro ha sido extraordinario. Ha sido grandiosa las verdades que hemos podido ver en la primera prédica del pastor Denny, que ¿cómo se titulaba? Elegidos y sostenidos. Y luego el pastor Hidrogo la semana pasada nos hablaba sobre la gloria de la salvación en Jesucristo. Y es a esa verdad que el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, al pueblo que está siendo perseguido, como bien se hablaba en su contexto. Y ahora nos toca, siguiendo en el capítulo 1, ver desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Y hoy he querido titular este mensaje: Viviendo a la luz de nuestro llamado. Y acompáñenme en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21. Y leemos la palabra del Señor y dice así: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. Pedimos al Señor que nos ayude y que hoy su palabra pueda ser viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos los países, las diferentes naciones, cada uno de los países tiene o te otorga dentro de tus deberes y derechos, te da tu derecho de ser un ciudadano y de tener una identificación. Nosotros acá en Venezuela llamamos la cédula de identidad, en otros países es tu ID, tu identificación, habrá otros nombres que no conozco. Pero este carnet es lo que, esta identificación es lo que a ti te da el certificado o que te ayuda a demostrar para los demás que tú eres ciudadano de ese país, que tú tienes ciudadanía y perteneces a esa nación. Pero aunque nosotros queramos hacer lo que queramos, aunque nosotros queramos rechazar o querer eliminar nuestra nacionalidad, y si yo me voy a otro país y adquiero otra nacionalidad y luego voy a otro país y quiero esa nacionalidad, la ley no me permite que yo tenga tantas nacionalidades, y yo digo, bueno, voy a declinar, ya no quiero tener la nacionalidad donde nací. Si aún eso fuera posible, nada va a robar o nada va a negar el hecho de que usted nació un 15 de enero, un 13 de febrero en el hospital Racetti o donde quiera que haya nacido. Usted podrá borrar su identidad, podrá borrar o quitar la ciudadanía a la que pertenece, pero nada va a poder borrar el hecho de que usted nació en esa nación.
Y más allá, usted va a poder identificar a otras personas, porque cuando nosotros estamos acá y escuchamos el acento, no, esta persona como que no es de nuestro país, esta persona como que no es de nosotros, incluso pasa dentro del mismo país. Si ustedes me escuchan hablar a mí, no van a decir que soy oriental, no van a decir tampoco que soy de San Cristóbal, ustedes dicen, este es maracucho hasta la cepa, porque tengo el acento arraigado. Pero si yo escucho a otra persona, a lo mejor decimos, no, este es oriental, o este es de San Cristóbal, o este es de Mérida, este es de Caracas, porque le identificamos, tiene un acento, tiene algo, sus hechos hacen algo que lo identifican. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, estaba en mi casa y agarré la cotiza, muchos no van a saber lo que dije. Yo estaba en mi casa y yo les tengo que decir a ustedes, yo fui a mi casa y agarré la chancleta, agarré la chancla. Pero es que en Maracaibo a las chanclas le dicen cotiza. Y entonces dicen, bueno, esta persona sabemos dónde es por cómo habla, por cómo actúa. Hermanos, tú y yo tenemos una ciudadanía que nos tiene que caracterizar y que no es de este mundo. Nosotros tenemos o pertenecemos a una ciudadanía en el cual las personas al escucharnos hablar, al ver nuestro comportamiento, tienen que poder decir, yo sé de dónde es él, yo sé quién es él. Y nuestra ciudadanía no pertenece a Venezuela, no pertenece a Estados Unidos, no pertenece a Chile, Argentina, a Europa. Nuestra ciudadanía pertenece a un reino que es celestial, que no es de este mundo, en el cual tú y yo somos simples peregrinos y extranjeros en esta tierra. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Mientras estamos en esta tierra, aguardamos, esperamos la llegada y la venida de nuestro Rey para poder mudarnos a nuestras moradas celestiales. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este andar, debemos de tener características y acciones y hablar, y nuestro lenguaje debe de edificarnos y demostrar que nosotros debemos ser representantes dignos del llamado que nos ha hecho nuestro Dios desde la eternidad. Y esto es lo que el apóstol Pedro está hablando al inicio de su carta, y es lo que hemos estado viendo desde el versículo 1 hasta el 12. Pedro nos está llamando a nosotros como elegidos, nacidos de nuevo, herederos, protegidos, salvados, pero también dice que somos probados. Y a muchos nos gustan todas esas palabras, pero olvidamos la parte cuando dice que somos probados. Y el pastor Denny nos hablaba en la apertura, en el inicio de este libro, sobre nosotros ser probados y la confianza que tenemos de que nuestro Dios nos resguarda y nos protege y está con nosotros. No perdamos de vista a la audiencia que Pedro le está hablando, a una iglesia que está en sufrimiento, una iglesia que está bajo persecución. La intención de Pedro es enseñar a los lectores la grandeza y la gloria del llamamiento santo que el Padre nos ha hecho para ir nosotros a Cristo en arrepentimiento y fe. Y luego el Espíritu Santo nos sella y guía en obediencia para que nosotros podamos vivir vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Y esto nos va a llevar a 3 preguntas esenciales. ¿Cómo entonces debemos vivir en este tiempo de peregrinar o en este andar en esta tierra? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento aún en medio de la prueba y las circunstancias? ¿Y cómo entonces nosotros podríamos hacerlo? Y es mi intención, a través de la Escritura y del pasaje que estamos estudiando hoy, poder darle respuesta a la luz de lo que el Señor ha establecido en su palabra sobre estas interrogantes. Viviendo entonces a la luz de nuestro llamado. Y en primer lugar que nosotros podríamos identificar en el versículo 13 es que debemos estar preparando nuestra mente para la acción. El apóstol comienza en este versículo 13 dice, por tanto, y esta unión quiere decir que previamente yo te he dicho algo,
Previamente te he comentado algo, previamente te he enseñado algo y ahora te corresponde a ti hacer algo. Ya yo te di una información, por tanto, ahora te toca a ti ejecutarla. Pedro nos ha venido hablando de esta salvación tan grande y gloriosa que hemos obtenido de parte del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pedro le está diciendo, hay una seguridad eterna, pero luego le dice, los profetas hablaron de esto. En el Antiguo Testamento se estaba preparando el camino para la llegada del Mesías y luego nosotros le conocimos, nosotros le vimos, anduvimos con él, vimos su gloria, vimos todo lo que él hacía. De manera que ustedes pueden entender y comprender que lo que nosotros predicamos no es en vano ni es una mentira, sino que estamos hablando de un Dios real, un Dios que es verdadero, que murió y que resucitó y que junto con Él nos da la vida eterna. Bajo esta realidad y bajo esta visión, Pedro ahora le está diciendo, ahora ustedes, por lo tanto, en primer lugar le dicen, debe de preparar su entendimiento. En la Reina Valera dicen, deben ceñir sus lomos del entendimiento. Y en la antigüedad, por ahí hay una imagen, creo que viene después de eso. En la antigüedad la palabra ceñir se utilizaba como las personas utilizaban largos trajes para poder realizar ciertos trabajos, ciertas acciones. Se les complicaba porque podían tropezarse. Cuando la persona iba a emprender viajes largos, tenía que ceñirse los lomos y prepararse para el camino. Cuando la persona iba a pelear una batalla, cuando la persona iba a hacer alguna acción de sembrar, de recoger el trigo, tenía que ceñirse sus lomos para poder realizar la acción. Entonces, en esta ilustración que el apóstol Pedro, porque él les habla, y nosotros lo hemos visto cuando Jesús le habla a la gente por las parábolas, Pedro les está hablando en un término, en un lenguaje que ellos puedan entender por su acción cotidiana. Ellos lo hacían a diario. Ellos entendían lo que significaba esto. Entonces Pedro les está invitando a que ellos puedan prepararse con su entendimiento para lo que han escuchado, lo que se les ha enseñado, ahora lo lleven a la práctica. Pues la vida cristiana se refleja en frutos. La vida del creyente se ve a través de los frutos. Y si nosotros recordamos lo que el apóstol Pablo habla en Efesios sobre llevar puesta la armadura de Dios, él dice, defiendan, en Efesios 6:14, defiendan su posición poniéndose el cinturón, ciñéndose del cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse y cíñense de la verdad de Dios. Y en Isaías 11:5 también se utiliza este mismo término: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Es decir, está llamando el Señor a prepararse, a ponerse en cuenta, en entendimiento con nuestra mente para la acción, comprendiendo y entendiendo el llamamiento santo que el Señor nos ha dado. El pastor Hidrogo decía la semana pasada una frase muy interesante, y es que el evangelio no se siente. Y él decía en sus propias palabras, porque sentir, todos sentimos algo. El evangelio se entiende, y es allí la convicción que tú y yo tenemos. Pedro le está diciendo: tengan convicción de lo que yo le estoy hablando. Prepárense y ciñan sus lomos, ciñan su entendimiento con lo que han aprendido. Porque si vivimos por sentimientos, por emociones, vamos a llevar una vida que va a ser una ola que va y viene, va y viene. Pero cuando tenemos una vida de convicción, seguros y afianzados en lo que creemos y en lo que ha sido el Salvador para nosotros, hermanos, vamos a caminar a puerto seguro a pesar de las tormentas. Y es lo que el apóstol Pablo también les dice en Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
Es nuestro culto racional. Debemos de adorarle con entendimiento. Debemos de acercarnos a Él con entendimiento, sabiendo y conociendo lo que Él es para nosotros, lo que representa para nosotros y lo que yo puedo ser delante de Él. Versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice aquí que debe de transformar su mente y no adaptarse al sistema de este mundo. Porque si yo me adapto y sigo los lineamientos que me establece el mundo, las cosas que yo voy a querer probablemente no sean las cosas de Dios. Si yo me adapto al sistema y sigo la línea y la corriente que me dice este mundo, las cosas a las que yo voy a perseguir no van a ser las cosas de Dios. Porque preparar nuestro entendimiento para la acción es tener convicción de lo que hemos creído, arraigarnos a Cristo y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternales. Pero es una realidad también que las preocupaciones del día a día, lo que nos sucede, lo que otras personas nos hacen, lo que padecemos, nos hace como una enredadera en nuestra mente que no nos deja ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y a veces parece que son como que cosas sencillas. Unos tenemos más problemas que otros tenemos una dificultad mayor que otros. Pero entre todas estas cosas, a nivel de nuestra madurez también en el Señor y en la fe, podríamos quedarnos enredados y cegados en las cosas cotidianas que suceden en nuestra vida y los problemas podrían ahogarnos. Porque poco a poco estas cosas van a ir cegando nuestro entendimiento y los deseos vanos y placeres de este mundo puede hacer que vayan entonces a surgir. Y cuando vemos estamos todos enredados allí en ese quehacer que no sabemos qué hacer. Y como hablábamos en la clase de hoy de la soberanía de Dios, queremos decirle, ya va Señor, ahorita te doy el control, déjame a mí solucionar un poco. Y cuando ya no podemos más, entonces toma tú el control. Cuando ya tenemos la casa, la ciudad, todo destruido. Esto significa controlar lo que piensas, controlar sobre qué dices y qué decides poner en tu mente. Lo que Pedro les estaba diciendo y le dice hoy a nosotros como iglesia, no dejes que esas vestiduras, que las prendas largas fluyan descuidadamente y sueltas, que tus pensamientos vaguen por doquier, sino que cíñete como si no tuvieras otra cosa que hacer que emprender un buen viaje en este peregrinar. Prepara tu mente y entendimiento con la palabra de Dios. Pero luego le dice en ese versículo 13 que debemos de ser sobrios. Y ser sobrios de espíritu es ser discretos, ser prudentes, también es velar. Y esta es una actitud, hermanos, que el apóstol le dice, ahora preparen su entendimiento, tengan convicción de lo que ustedes saben. Ahora tienen que prepararse para la acción, pero eso sí, tienen que hacerlo siendo sobrios. Esto es una actitud de autodisciplina que evita que nosotros podamos llegar a los extremos. Y esto lo podemos lograr, hermanos, es conociendo al Señor, conociendo en intimidad al Señor, estudiando su palabra, porque es allí donde Él se ha revelado. Y es necesario que nosotros no seamos niños fluctuantes. Y si somos nuevos en la fe, es necesario que día tras día comamos de la palabra, del alimento, de la leche de la palabra de Dios hasta que podamos llegar poco a poco a comer alimento sólido. Pero no podemos llegar a ser bebés de 35 años. Tenemos que ir creciendo en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento de la palabra de Dios. Es procurar la madurez en la fe de manera que yo pueda conocer mis debilidades. Yo pueda conocer cuáles son mis luchas. Y como decía el salmista, aún decirle al Señor, muéstrame aquellas que me son ocultas. Pero es también el ser y entender y el entender de que he sido fortalecido también por Cristo Jesús para poder
confrontar y para poder enfrentar las tentaciones y las luchas que vienen en nuestro día a día. Pero es ese equilibrio y esa madurez de que entender que no es por mis fuerzas, no es por mis capacidades, no es por lo que tanto yo pueda estudiar y saber de las Escrituras, porque yo puedo tener mucho conocimiento, yo puedo saberme la Biblia de tapa a tapa, pero si no hay acción y transformación por medio del Espíritu Santo en mi vida, es vano conocimiento. Pero es tampoco jugar con la tentación, tampoco jugar con fuego. No, es que yo soy fuerte en esa área. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no sea que caiga. Porque tú y yo, hermanos, somos frágiles. Nuestra vida es frágil y necesitamos una total dependencia de Dios. Podríamos nosotros creernos los sobrados, podríamos creernos que somos invencibles, pero a la hora de la chiquita, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tempestad y cuando viene la prueba, es cuando nosotros vemos que no somos nada comparados con nuestro Creador. El apóstol Pablo les dice en Romanos 12:3, luego de los versículos que leímos: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que deba pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, seamos sobrios en nuestras opiniones. Velemos por lo que decimos, velemos por lo que hagamos. Así como en la práctica debemos de ser también humildes en el juicio que nosotros podamos decir o comentar sobre otras personas. Pedro les dice: ahora pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Fíjense que habla de algo futuro. Estamos bajo la gracia y el Señor ha derramado su gracia. Pero Él dice: afiáncense, pongan su esperanza en la gracia que será derramada cuando nuestro Señor Jesucristo se revele. O sea, Pedro le está diciendo a la iglesia y nos está enseñando a nosotros: va a haber dificultad, vamos a ser probados, vamos a padecer. Hermanos, pero como elegidos y sostenidos por Dios, al preparar nuestro entendimiento, al ceñirnos, al tener una convicción clara y ponernos en acción y ser sobrios, vamos a poner nuestra mirada en lo eterno y vamos a ver las cosas de manera a lo eterno, no en lo que pasa en esta vida, porque en esta vida vamos a atravesar muchas dificultades. Al poner nuestro pensamiento en las cosas de Cristo, en lo celestial, en lo eterno y ser sobrios, entonces vamos a estar firmes en el Señor y podremos poner nuestra esperanza y descansar en la gracia divina que nuestro Dios nos ha dado, mirando a futuro que cuando Cristo regrese seremos libertados, hermanos, de toda opresión, de toda lucha con la carne, de toda prueba y de todo dolor. Lo que vivimos ahora, la consolación que nosotros podamos vivir ahora, es solo un poco de lo que será la eternidad. La paz sobrenatural que tú y yo tenemos cuando somos probados, que el Señor derrama de su paz sobre nosotros, el consuelo con toda consolación que el Señor nos da, es solo un destello de lo que veremos cuando estemos en su presencia. Por ahora vemos solo esos destellos, pero cuando el Rey eterno aparezca, nos dará nuestra herencia y junto con ella todas las cosas que nos ha prometido. Pedro insinúa que aquellos que han soltado su mente a la vanidad y que real y sinceramente esperan la gracia de Dios, y aquellos que vacilan y son arrojados de un lado a otro en este mundo, no van a poder tener la solidez ni la esperanza de ningún tipo. Aquellos que viven rienda suelta a sus pasiones, a su deseo, la supuesta paz que ellos creen tener será momentánea, será pasajera.
Pero la verdadera paz que el Señor quiere darte es reconciliarte con el Padre para que tú te puedas acercar a Él y puedas ser transformado, restaurado y hecho una nueva criatura en Él. Hermanos, esto es vivir con la esperanza puesta en lo eterno, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las circunstancias de la enfermedad que podamos estar atravesando en este caminar, porque Pedro más adelante les dice: no se asombren de las pruebas que han venido con ustedes como si fuese algo extraño. Yo les he dicho que padeceremos. Si nuestro Señor padeció, si el Maestro padeció, si el Dios eterno padeció, ninguno de nosotros es mayor que su Señor. Pero a pesar de todo esto, Él nos ha dado la promesa de que siempre estará con nosotros y seremos consolados con toda consolación. Por eso en el libro de Apocalipsis, hermanos, que es el libro donde nosotros podemos ver nuestro triunfo, podemos ver el triunfo de Cristo y a su iglesia reinando y triunfando junto con Él. Porque nuestro Dios reina, nuestro Dios es vencedor, nuestro Dios ganó. Hermano, nosotros somos los únicos que podemos vivir esperanzados y confiados porque nosotros sabemos el final de la historia. Por eso el apóstol Juan, cuando escribía el Apocalipsis, se lo enviaba a las iglesias para que tuvieran esperanza, para que entendieran que lo que estaba pasando no era nada comparado con la gloria venidera que vendría en la venida de nuestro Señor. Somos una iglesia triunfante. Y por eso Él dice en el 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé si esto usted genera un gozo y una alegría y una seguridad y una confianza en nuestro Salvador. De segundo lugar, el apóstol Pedro, en los versículos 14 y 16, nos invita a vivir como hijos obedientes. Antes de conocer al Señor, éramos esclavos del pecado. Y muchas de las personas hablan de que yo tengo una libertad. Aquellos que no conocen al Señor dicen: yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera, soy un alma indomable. Pero la verdad es que si tú no crees en el Señor Jesucristo, tu voluntad y tus decisiones están esclavizadas al pecado. Y todo lo que tú hagas va a estar en torno, y las decisiones que tomes va a estar en torno al pecado, porque estás esclavizado a él. Nuestra voluntad estaba esclavizada y no éramos realmente libres. Estábamos muertos para Dios. Pero el Señor, al llamarnos, al abrir nuestro entendimiento y el Espíritu Santo venir y limpiar nuestro cuerpo, nos ha dado una verdadera libertad y nos ha dado vida. Menos mal que cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo llamó por nombre. Lázaro, ven fuera, porque si Jesús dice ven fuera, hermanos, se levantan todos esos muertos. El Señor es quien nos llama por nuestro nombre, amado. Cuando estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, Él llamó Sandra, Flor, Jorge, Juan, Luis, Pedro, te estoy llamando por tu nombre, ven hacia mí. Porque tú eres mío, tú me perteneces. Y es allí cuando el Espíritu Santo de Dios renueva nuestra vida y nosotros podemos ver la hermosura y la grandeza de Cristo. Pero esta realidad debe verse plasmada en nuestro andar y en nuestro comportamiento. Porque el que es verdaderamente hijo andará en los caminos de su padre. Hay un dicho por ahí que dice que el hijo de carpintero siempre anda con un martillo en mano. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, debemos de andar conforme a Él anduvo.
Y lo que Pedro les dice primeramente es que no se conformen a sus deseos anteriores. Ahora nosotros hemos sido hechos una nueva criatura. No te deleites en la basura cuando te han presentado los mejores manjares. El Señor nos ha regenerado para nosotros poder vivir para Él y para su gloria. Bueno, yo quisiera que pudiéramos leer Éxodo 32, versículo 1 y 4, hablando sobre no conformarse a los deseos anteriores. Éxodo 32, del 1 al 4, es un pasaje que podríamos conocer y que lo hemos leído muchas veces en nuestros devocionales. Y narra la historia del pueblo de Israel cuando llega y Moisés sube para que Dios le dé las tablas de la ley. Y dice el versículo desde el 1, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Me detengo un momento allí. Fíjense lo que el pueblo dijo. Al pueblo ver que Moisés tardaba en bajar del monte. Hermanos, nosotros desde el siglo I o siglo II, que leemos la escritura, en que fue escrita la escritura en el siglo I, leemos allí donde dice: animaos porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y han pasado 2000 años y seguimos: Cristo viene pronto. Pero a veces pareciera que en nuestra vida decimos como el pueblo de Israel: parece que Señor como que se está tardando mucho. Y dice que el pueblo, al ver que Moisés tardaba tanto, se reunieron a través de Aarón, alrededor de Aarón, y dijeron: haznos un Dios. Pero no solamente un Dios, sino que sea un Dios que vaya delante de nosotros. Ellos cambiaron el creador por la criatura. No, porque está tardando mucho. Ahora yo necesito hacerme un Dios conforme a lo que yo quiero. Dios, tú estás tardando demasiado. Ahora yo voy a hacer las cosas como yo quiera, porque pareciera que la esperanza es inútil. Pero fíjense la respuesta del sacerdote, del que tenía que guiar al pueblo hacia Dios. Versículo 2. Y Aarón le respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Esta fue la primera maratónica de enlace. Traigan el oro y todo lo que tengan, y ahora vamos a hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces rápidamente, versículo 3, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y lo llevaron a Aarón. No les importó, hermanos, perder las cosas y la riqueza que se habían traído de Egipto. Y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Qué interesante, hicieron un becerro, ¿por qué no hicieron otra cosa? Hicieron un becerro, mis hermanos, porque esos eran los dioses de Egipto. Era un dios, el dios, se me fue el nombre, pero era un dios supremo que era mostrado como un becerro, como un toro. Y ellos crearon un dios porque Egipto no había salido de su mente todavía. Ellos se conformaron y no solamente eso, vieron la gloria de Dios, vieron que Dios los guardó, les abrió el mar en dos, atravesaron en seco, ellos alabaron, había una columna de humo, de nube en el día, había una columna de fuego en la noche que les alumbraba el camino, veían la gloria de Dios y aún así dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque este Dios parece que no es el verdadero. Hermanos, cuando Dios deja de ser glorioso, maravilloso, exaltado, magnífico para nosotros, vamos a comenzar a decaer espiritualmente y probablemente vamos a comenzar a ceder a los deseos de nuestra carne.
Cuando Dios deja de ser el todo para mí, glorioso para mi vida, y ya estar en su presencia, orar, venir a congregarme, leer la escritura, se me vuelve en algo rutinario y común y no en algo extraordinario, donde es Dios hablando a mi vida. Hermanos, probablemente cuando eso ya deja de importarme y ya no deja de ser glorioso para mí, vamos a empezar a alimentar más la carne, y esta es la que va a predominar. Cuando Dios es puesto a un lado, hermanos, nuestra vida va en un constante declive que lamentablemente no vamos a entender que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios sea todo lo que tengamos. El apóstol Pedro les dice, versículo 16, es ser santos en nuestra manera de vivir. Me gusta mucho el comentario que hace Arthur Pink sobre la santidad de Dios, porque él dice que la santidad de Dios es el destello de todos sus atributos. Nosotros vemos la simplicidad de Dios, es un atributo de Él, donde Dios no está hecho por partes. Dios, muchas veces nosotros escuchamos a la gente que dice, Dios es amor, pero yo sé que Dios es justo, pero me gusta más su amor. Eso es imposible, porque Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano, es en igual cantidad. Dios no es más amor que justo, Dios no es más misericordioso que amoroso, que amor. Él es amor, Él es bondad, Él es maravilloso, Él es santo. Y Arthur Pink dice que esta santidad de Dios es como el brillo de cada uno de sus atributos, porque si Dios es santo, que Él lo es, entonces su justicia es santa, su sabiduría es santa, su poder es santo su verdad, su nombre es un santo nombre. Entonces todo lo que pase y todo lo que Dios haga será santo en la vida de sus hijos. Y nuestro llamado se basa en la esencia de aquel que nos llamó. Y uno de los atributos de aquel que nos llamó es que es un Dios santo. Qué dura palabra que casi no se habla en nuestros días. Ven a Cristo, escuchamos, ven a Cristo tal como eres. Cristo te ama tal y como eres. Tú puedes venir a Cristo tal y como eres, en arrepentimiento y fe, pero nunca, si has tenido un encuentro con Él, nunca serás igual que cuando llegaste a Él. Isaías 6, versículo del 1 al 3, vemos esta visión de Isaías. Y él dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esto muestra la santidad de Dios, donde ellos no tenían la dignidad de estar allí. Ellos estaban allí porque Dios así lo había permitido. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Apocalipsis 15:4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. En el 4:8 de Apocalipsis dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios no solamente que es santo, es 3 veces santo, porque no hay nada que se iguale a su majestad, a su santidad, a su pureza. La santidad de Dios es su pureza y que no existe mancha o falta ninguna en Él. En Él no habita ningún pecado ni impureza moral. Hermanos, y esta es la gran diferencia, esta es la gran distinción entre su grandeza y nosotros. Nosotros en nuestros pecados era imposible poder acercarnos a Él.
Porque si nosotros en nuestro pecado nos acercábamos a Él, sería violentar su santidad. Es completamente imposible el poder ser aceptados por Dios en base a nuestras obras. Por eso es que Pedro constantemente les habla de poner sus esperanzas sobre el Señor y sobre lo que Él ha hecho. Porque no hay nada bueno que tú y yo podamos hacer que haga que el Señor me ame más. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Él. Él ha decidido amarte y te amará hasta la eternidad. Nuestras obras, hermanos, están manchadas de pecado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos su favor. Pero el Señor, nuestro Padre Redentor, nos ha dado de su santidad a nosotros depositar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero que leamos esto, hermanos, es glorioso y maravilloso. Hebreos 10, del 9 al 14. Fíjense lo que dice. Entonces dijo, hablando de Jesús: he aquí, yo he venido a hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, hablando de que ya no estamos bajo el pacto de la ley, ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Versículo 10, por esa voluntad, por la voluntad de Jesús, que se decidió, que Él se aferró y siguió la voluntad del Padre. Dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Tú y yo hemos sido santificados mediante Cristo, que se ofreció como ofrenda para pagar nuestra deuda que teníamos con Dios. Versículo 11, ciertamente, mire esto maravilloso, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ser quitados, que nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto los sacerdotes ofrecían ofrendas y no podían sentarse. Tenían que permanecer de pie, porque esa era una señal de que el trabajo no había terminado, de que Dios no había quitado el pecado, sino que era cubriendo y poniendo un año más de perdón. El sacerdote no podía sentarse, porque eso era decir que descansar, y no, el Señor le dijo, no pueden descansar. Ahora estamos entendiendo lo que significa para nosotros el reposo en Cristo Jesús. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque cuando Él en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, hermano, ya nadie más puede hacer un sacrificio que pueda pagar. Él pagó toda la deuda que tú y yo teníamos con el Padre en nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Cristo sí se sentó. Nuestro sumo sacerdote sí se sentó, porque ya no hay nada más que pagar. Ya Él lo borró. Nuestra culpa fue pagada y nuestros pecados fueron lavados. Versículo 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Usted ha sido santificado por el Señor. Si usted ha puesto su fe en el Salvador, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, Él te ve como santificado y apartado para Él. Hermanos, qué gloriosa promesa que aquel que cree en Cristo ha sido lavado y redimido para siempre de sus pecados y su maldad. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la gloriosa obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día como garantía de que satisfizo al Padre, y ahora tenemos la esperanza gloriosa que podemos morar con Él eternamente y que Él vendrá por su iglesia. Pero el Señor vendrá por una iglesia limpia, pura, sin manchas. Y nos corresponde a ti y a mí
limpiar nuestras vestiduras. Esto demanda de nosotros una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque está esa santidad completa, plena que nos ha dado el Señor. Cuando usted y yo pecamos, para ponerlo así de una manera de ejemplo, cuando usted y yo pecamos, hermanos, Dios no lo está viendo a usted. Cuando yo peco, cuando alguien viene y peca, Cristo está delante de mí como mi abogado y el Padre me está viendo a través del sacrificio de Cristo. Pero Pablo nos habla y nos dice entonces que perseveraremos en el pecado, abusaremos de la gracia. Los que han entendido y comprendido en verdad el Evangelio y lo que costó que tú y yo pudiéramos ser redimidos, no se pueden deleitar en el pecado. Esto demanda de nosotros una responsabilidad y es lo que nosotros conocemos como santificación progresiva, que se ve a lo largo de nuestro andar y de nuestro caminar. Cristo nos limpia y lava nuestros pecados, pero esto demanda de nosotros una acción de buscar la santidad en nuestra manera de vivir. Fíjense cómo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1-3, mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Miren, primero fíjense lo que él dice. Pongan en su mente, miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es tu Señor? ¿Tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Y esto es lo que nosotros conocemos en teología, el sí, pero todavía no. Pablo dice, yo me veo sentado en lugares celestiales, pero todavía estoy aquí en esta tierra. Pero por fe yo lo creo, porque el que me hizo la promesa es fiel para cumplirla. Y yo sé que Él me llevará hasta su presencia. Pero si sabemos que seremos como Él, fíjense, si sabemos que nosotros algún día seremos como Él cuando seamos libertados de esto, porque lo veremos tal como es Él. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Hermanos, veamos lo que Dios le ordenó a su pueblo Israel. Y este pueblo Israel que ahora somos tú y yo, el pueblo de Dios. De Él, de los dos pueblos hizo uno, de judíos y de gentiles. Todo el que cree en Cristo es su pueblo. No es por linaje, no es por descendencia, es por la sangre del Cordero eterno. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7, del 1 al 11. Y vamos a leer de manera apresurada. Dice, cuando el Señor tu Dios, fíjense lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel para darle la tierra prometida. Antes de darle la tierra prometida. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para con tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y él pronto te destruirá. Pero si así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. El Señor, la orden que le había dado a ellos es que cuando llegaran a la tierra prometida se deshicieran de todo. No dejaran nada. Porque esto iba a perjudicarlos a ellos. Porque esto lo iba a desviar a ellos. 3 doritos más tarde, como sale en los memes.
El pueblo de Israel, cuando leemos en el libro de Josué, entró a la tierra prometida, pero comenzó a hacer alianzas con los otros pueblos. Hermanos, tú y yo, si hemos sido regenerados y transformados, no podemos estar haciendo alianzas con el mundo. No podemos estar diciendo ciertas partes de mi vida las viviré en santidad y otras partes no se las entregaré al Señor, porque Él sabe que yo soy de carne y yo quiero vivir así. Versículo 6 de Deuteronomio, lo que les dice el Señor: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, y esto también nos lo está diciendo a nosotros como su iglesia, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan su mandamiento, pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se trata de castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlo. Y esto, hermano, debería de nosotros llevarnos a postrarnos delante de Él en adoración y vivir vidas santas y apartadas para Él. Por eso nosotros vemos en Josué, en ese famoso pasaje, cuando dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si ustedes qué van a hacer. Yo no sé si ustedes van a seguir andando en caminos, en alianza con el mundo. Yo no sé qué van a estar haciendo ustedes y desobedeciendo al Señor. Pero mi casa, yo, mi familia, nos estableceremos y estaremos delante haciendo frente al mandato de Dios en contra del sistema de este mundo. Y hermanos, esa debe ser nuestra posición en cuanto al sistema que está gobernando y que quiere gobernar en este mundo. Cuando a nosotros nos tocan la puerta diciendo que el matrimonio igualitario tiene que ser aceptado por la iglesia, cuando nos vengan diciendo que la iglesia tiene que aportar y apoyar el aborto, cuando vengan diciendo que la iglesia tiene que apoyar la eutanasia, cuando le vengan diciendo que la iglesia tiene que ir en contra del mandamiento de Dios para agradar a este mundo, los hijos de Dios tienen que levantarse y santificar y glorificar el nombre de Dios e ir en contra de este sistema. El llamado de parte de Dios para nosotros es ser santo, porque Él es santo. Hermanos, amar, esto es amar lo que Dios ama. Esto es aborrecer lo que Dios aborrece. Es llamar bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo. Así a nosotros no nos guste. Y ahora que se acerca la Semana Santa, mucha gente toma esa semana para, todo el año hice de todo, pero esta semana sí. Y en las emisoras antes ya no, ponían música sacra. El jueves y viernes no se podía colocar música alegre porque estábamos conmemorando al Señor. Hermano, pero lo que Dios busca de su iglesia, de su pueblo, no es una Semana Santa, sino que su pueblo lleve una vida santa. Dios no está buscando que en Semana Santa tú agarres y dejes de comer carne y comiences a comer pescado para ser santo. No, Dios lo que quiere es que dejes de andar en la carne y te alejes del pecado. Y yo me alejé del pescado también, por si acaso. En tercer lugar, de los versículos 17 al 21, pero les dice que debemos vivir con reverencia. Si nosotros entendemos la magnitud de esto, ¿sabe? Cuando Moisés vio solo la espalda del Señor, comenzó a gritar: Señor, Señor, compasivo y misericordioso, que no tendrá por inocente al culpable. Yo me puedo imaginar ese grito de Moisés, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios grande, un Dios. Moisés sabía que ese Dios podía destruirlo si quería.
pero Él le había amado con amor eterno. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos. Él nos dejó a su Espíritu Santo para que nos ayude a conducirnos con temor delante de Él. Un temor reverente, un temor que reconozca su grandeza. El nombre de Dios es santo. Dios no se llama Chuito, Dios no se llama Diosito. Su nombre es santo, incomparable y no puede ser profanado por nadie. Debemos andar en reverencia entendiendo la magnificencia de su gloria y majestad. Por eso les dice, debemos conducirnos en temor durante nuestra peregrinación. Si nosotros entendemos esto, vemos la grandeza, la santidad de Dios, y ahora nosotros procuramos vivir en santidad, debemos de andar en este peregrinar en nuestra vida con reverencia. Si decimos que somos sus hijos, debemos andar como Él anduvo. No es que nosotros somos perfectos, hermanos, porque vamos a pecar, todavía seguimos luchando con este cuerpo. Pero es que un hijo de Dios no puede andar en tinieblas, sino que debe andar en luz. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, el pecado no puede ser mi deleite. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo no está diciendo aquí que nosotros sostengamos y guardemos nuestra salvación. No, porque nuestra salvación descansa únicamente en Cristo Jesús. Si la salvación dependiera de nosotros, de mantenerla nosotros, hermanos, nadie aquí sería salvo. Pero gloria a Dios, nuestra salvación depende de la obra de Cristo Jesús y está aguardada en sus manos. Pablo lo que le está diciendo aquí al pueblo es que se ocupen, que valoren esa gran salvación y se conduzcan con temor y temblor, sabiendo el gran sacrificio y el precio con el que hemos sido comprados, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Reina Valera, para su buena voluntad. Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce en ti y en mí el querer como el hacer. Hermanos, no estamos solos. No estamos luchando solo en esta tierra. Él nos ha dejado a su Espíritu Santo para que tú y yo podamos andar por las buenas obras que de antemano Él ha preparado para ti y para mí. Pero estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, estamos siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo. Estamos teniendo una comunión con Dios todos los días. Estamos leyendo su palabra, pero no solamente leyendo, sino meditándola y dándola a nuestras vidas para aplicarla. De todo lo que hagamos, hermanos, algún día nosotros daremos cuenta delante de Dios. Romanos 14, 12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Nosotros podríamos aparentar piedad aquí en la iglesia. Nosotros podríamos aparentar que somos los más santos, pero en la intimidad, allí cuando nadie te ve, es donde reflejas en verdad quién eres. Y Dios te conoce en la intimidad. Ante Dios estamos desnudos. Ante Dios no hay nada que esconder. Y esto debería hacernos vivir en reverencia con vidas santas apartadas para Él. Por eso Pedro les dice, ustedes han sido redimidos no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y Él les habla que esto había ya sido preparado, dice, porque Él, hablando de Cristo, versículo 20, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, lo que llaman los teólogos la eternidad pasada, en ese consejo divino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esa reunión establecieron ese plan de salvación. El Padre es quien hace el plan, el Hijo va a entregarse a morir en la cruz para redención de nuestros pecados, y el Hijo, el Espíritu Santo, ahora mora en cada uno de nosotros como sello y garantía de que le pertenecemos a Él. Hemos sido redimidos, y esta redención no era un término religioso, era un término que se utilizaba cuando un esclavo era comprado por alguien, ya era libertado de su esclavitud. Hermanos, siendo esclavos del pecado, tú y yo, Cristo a precio de sangre nos compró y nos libertó.
El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. Si nosotros tenemos por poco la sangre de Cristo, hermano, no vamos a valorar nunca su sacrificio. Si nosotros tenemos por poco lo que costó nuestra redención, no vamos a valorar nunca el sacrificio de Cristo. Meditábamos en el día de la Santa Cena sobre lo que el Señor vivió y padeció en la cruz del Calvario. Y sabe, es asombroso, es maravilloso el ver que cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Señor Jesús vivió la separación del Padre para que tú y yo nunca seamos apartados de Él. Él vivió la soledad para que tú y yo nunca estemos solos. Por eso en Isaías 52, 1-3, el Señor le dio esa promesa a Israel. Y les dice, despierta, despierta. Vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, porque cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. No teníamos nada, pero el Señor nos llamó desde donde nosotros estábamos. Él nos sacó de nuestra condición y nos redimió y nos dio una vida nueva. Él nos dijo, levántate, levántate, quítate las vestiduras, límpiate, lávate con mi sangre preciosa, porque en ella encontrarás el perdón de tus pecados y una vida nueva. Romanos 6, del 6 al 8 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, entender este regalo que nos ha dado el Señor debe de hacer en nosotros la respuesta de buscarle más a Él, de humillarnos y rendir nuestra voluntad a Él, de inclinarnos en adoración a Él, viviendo vidas santas, pero también en que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra esperanza sola y únicamente en Él. Hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos. En nuestras tribulaciones y pruebas debemos elevar el rostro al cielo y clamar a aquel que nos ha amado con amor eterno, pues Él nos sostendrá, Él nos ayudará, Él nos sustentará y nos dará un futuro glorioso en su presencia. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos 5, 10, 11. Porque si cuando éramos enemigos, cuando no queríamos saber nada de Él, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, es poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel día glorioso cuando nuestro Señor aparezca. Porque como les decía, las circunstancias de la vida y lo que vivimos acá y la consolación y la paz que podamos tener es solo un poco de lo que viviremos en la eternidad. Por eso en Romanos 8, 18, en otra versión, la palabra de Dios para todos, el Señor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Versículo 22. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto.
No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Con paciencia, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador. Dice Pablo unos versículos antes: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En medio de su prueba, en medio de su tribulación, usted quiere sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ponga su mente y su mirada en las cosas eternales. Hermanos, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en donde quiera que estemos. Estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra, ser embajadores del evangelio que hemos conocido, y debemos conducirnos conforme a esta verdad que hemos creído. Y por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 5, le hace una advertencia a la iglesia que hoy nos hace también a nosotros. Póngase a prueba a ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Esto no significa que un cristiano genuino nunca va a pecar, pero eso significa que un verdadero cristiano no hace del pecado su hábito de vida, no se deleita en ella, sino que corre a los brazos de su Señor buscando perdón y misericordia. Un verdadero cristiano lleva fruto para la gloria de Dios y anda de manera que le agrade a Él. Termino con estas preguntas para que usted pueda responderla en su interior y pedirle al Espíritu Santo que lo ayude. Estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios de manera que pueda saturar toda nuestra vida y nuestra conducta. Recuerde, cuando dejamos de ver a Dios como glorioso, vamos a ir en una decadencia espiritual. Estamos mostrando que somos hijos amados y que hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo. A pesar de la prueba o de la situación adversa, ¿estoy demostrando mi confianza en Cristo o me estoy uniendo en lamento junto con los demás? Hermanos, solo no podríamos ser guiados. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder andar firmes con vidas a la luz de nuestro llamado.